Bueno, ¿dudas? ¿Pudiste escuchar el estudio? ¿No te da tiempo? Ok. ¿Dudas? ¿Alguna duda de lo que hayamos visto? ¿No? Bueno, el estudio pasado empezamos... ¿Qué vimos? Vamos a ver nada más, enumerar los atributos que hemos visto. Hablamos primero de qué es un atributo, de cómo son las cualidades o las características que Dios afirma de sí mismo que son verdaderas. Hablamos de que Dios es uno, es un Dios autoexistente, un Dios trino, un Dios personal, y empezamos a ver finalmente lo que es un Dios que es espíritu. ¿Qué vimos acerca de ello? Bueno, vimos que siendo Dios espíritu es espiritualmente como debemos de conocerlo y espiritualmente como debemos de adorarle. Un Dios inmaterial que no tiene límites por la materia, no tiene cuestiones como tamaño, no es divisible, no es visible, no es tangible, simple y sencillamente no tiene una sustancia corpórea. También vimos de la mano con el atributo de que Dios es un Dios personal y que Dios es espíritu, no es nada más una sustancia espiritual como tal, no es algo como una fuerza, como la fuerza en Star Wars, ni un mero ente espiritual sin personalidad, sino que es Dios, es espíritu, pero que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene moral y todas las características que vimos acerca de la personalidad. Vimos que si bien no es hombre, sí hay algunas manifestaciones antropomórficas a través de la Biblia. Vamos a entrar hoy un poquito más en ello porque noté que había algunas dudas al respecto. Entonces, aprovechando, si nos da tiempo llegar hoy a hablar de ese punto para que quede con mayor claridad. También vimos que no tiene las limitaciones humanas en el sentido de que no depende de nosotros, no depende de nuestra adoración, ni es honrado por manos humanas. Siendo Él Dios y siendo su naturaleza espiritual, esa naturaleza es el fundamento de la adoración, que debe de ser igualmente espiritual. Nuestra devoción debe ser igualmente espiritual. Su voluntad está manifestada y está manifestada en cómo debemos de adorarle. No solo estamos ordenados a adorarle, sino que además Él nos dice cómo. Y entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento, si bien es cierto se manifestaba esa adoración a través de sacrificios y a través de una adoración más legal, eso era para manifestar los atributos de justicia y de misericordia. Eran reflejos de esos atributos, pero finalmente era sombra de lo que habría de venir con Cristo. Y es a través de Cristo y el Espíritu Santo que Él nos da que hoy podemos verdaderamente llevar a cabo esa adoración espiritual. Pero también aclaramos que esos adoradores en espíritu y en verdad no los buscó después de la venida de Cristo, siempre los ha buscado. Si los profetas y los patriarcas de los judíos adoraron en espíritu, porque estaban ungidos. Ahora la unción es para todo creyente, todo verdadero creyente. Ahora, también es cierto que nosotros, siendo alma y cuerpo, nuestra adoración, nuestra devoción, debe de ser expresada en los dos ámbitos. Si no, estaríamos excluyendo la adoración corporativa, es decir, la que hacemos como iglesia. Déjenme hacer un apuntamiento aquí. Y también sabemos que esa misma expresión de nuestros cuerpos nos ayuda muchas veces a la adoración espiritual, a la que viene del fondo de nuestro corazón. Si Dios fuera corpóreo, podría agradarse con sacrificios, con templos magníficos, con música. Pero no, Él demanda algo superior, que es nuestra alma. Esa alma que Él mismo nos dio. Y concluimos el estudio pasado con una frase, con un pensamiento de Charnock, justamente hablando del pasaje de la mujer samaritana, al que, si Dios quiere, hoy vamos a entrar, yo espero que sí. ¿Qué es este? Es como si Él dijera, ahora deben separarse de todo modo carnal al que el servicio de Dios está atado, y rendir adoración suprema, consistiendo esta en el acercamiento afectivo del corazón y rendido más exactamente a la condición del objeto de adoración, que es espíritu.
¿Sí? Entonces estamos llamados a esa adoración espiritual, a esa adoración profunda que proviene del fondo de nuestro corazón. ¿Dudas? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Dios es espíritu? Estamos apenas en el cuarto o quinto atributo de Dios, no recuerdo. Bueno, en el orden que llevamos. Sin embargo, vamos a hacer ahorita mención a algunos otros atributos porque el hecho de que Dios es espíritu tiene implicaciones sobre esos atributos. No los vamos a ver hoy, les voy a dar nada más una idea general, no se preocupen, si Dios quiere, vamos a verlos con mayor detalle en otro tiempo, ¿sí? ¿Qué implica que sea Dios espíritu? Bueno, el hecho de que Dios sea espíritu es algo que va muy enlazado con un atributo que ya vimos, que Dios es uno. ¿Se acuerdan? En Deuteronomio 6:4 vimos Dios es uno. Es un solo Dios. 3 personas cuando hablamos de la Trinidad, pero es un solo Dios. Y esto va de la mano con que sea espíritu. ¿Por qué? Porque al ser espíritu Dios no está compuesto de partes. No está compuesto de pequeños espíritus, ni de cosas o materia o elementos corpóreos, sino es espíritu. Entonces, al no estar compuesto, no está formado por partes, no tiene mezcla de alguna cosa creada antes. No, Él es Dios. Y como espíritu es una sola unidad. ¿Sí? Una unidad que no es divisible. Porque si fuera divisible, imagínense, tendríamos varios dioses. Y no es así. No hablamos de muchas deidades. Es una sola deidad. Si Él fuera divisible, hablaríamos entonces de que cada una de esas partes de las que estaría formado tendría la misma sustancia y la misma esencia de Dios, y entonces tendríamos por eso muchas deidades. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuando hablamos de la Trinidad? Que era un mal ejemplo el huevo. ¿Por qué? Porque ni el cascarón, ni la yema, ni la clara son el huevo. Son cosas aparte. Hablando de Dios y de las 3 personas, ahí sí, son 3 personas, pero sigue siendo un solo Dios. Y eso es viable, ¿por qué? Porque es espíritu. Es un solo espíritu, ¿sí? Es un solo Dios, ¿de acuerdo? Sí. Otra implicación es que el hecho de que Dios es espíritu es que si tuviera cuerpo, no sería invisible, ¿sí? La palabra habla claramente de que Dios es invisible. Si hubiera alguna sustancia o algún cuerpo, entonces sería perceptible. No es que Él se esconda y por eso no lo vemos, no es como el conejo de la Pascua, como lo celebran algunos, ¿no? Que punto y aparte, no entraremos a fondo, pero no es eso, no es de que se esconda y hay que encontrarlo, no. Simple y sencillamente no es perceptible por nuestros medios finitos o nuestros medios corporales. Simple y sencillamente lo que sucede es que no lo podemos ver, ¿sí? No estamos capacitados para verlo, ¿por qué? Porque es invisible. Nuestros ojos, nuestros oídos son corpóreos, son finitos, no alcanzan a ver a ese Dios invisible. ¿Qué es lo que sucede? Sus obras sí son visibles. Entonces vemos a través de cómo se manifiesta sus obras, su carácter, su naturaleza, la vamos conociendo, pero Él en sí mismo, es decir, su divinidad, quien Él es en toda su esencia, no es visible. Vemos lo que hace, vemos manifestaciones de su carácter, vemos cómo reacciona, por ejemplo, ante la maldad, pero no lo vemos a Él. ¿Sí? ¿Queda claro? Fíjense, 1 Timoteo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. No podemos verlo, no estamos capacitados para verlo. Nuestros órganos, nuestros sensores, nuestra sensibilidad, nuestros sentidos no son aptos, no es visible. ¿De acuerdo? El objeto es infinito mientras nuestros recursos o los medios son finitos. Entonces, es imposible mirarlo. ¿Queda claro? Uh-huh.
Ok. Otra implicación más. Si Dios tuviera cuerpo, es decir, si no fuera espíritu, entonces Él no sería infinito. ¿Por qué? Porque todo cuerpo, toda sustancia corpórea, por su propia naturaleza, es finita, tiene límites, llega hasta un punto. Pero Dios es infinito. Y esa infinitud es gracias a que Él es espíritu. Es más allá de lo corpóreo, más allá de la materia. Ya lo vimos hace rato, no está compuesto de partes. Pero pensemos, si fueran partes, las partes finitas no pueden dar lugar a algo infinito, porque son finitas. ¿Sí? Son limitadas, tendrían un número limitado. Como nosotros. Ahora, otra vez, si las partes fueran infinitas, el fenómeno que habíamos hablado. Esas partes infinitas serían igual al todo, y entonces tendríamos una contradicción, pero además muchos dioses. ¿Sí? No es el caso. El hecho de que Él es espíritu implica o da pie a que Él también sea infinito. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, entonces, otra de las implicaciones de que Dios es espíritu es que si no fuera espíritu, dependería de las cosas materiales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la autoexistencia de Dios y de cómo Él no depende de lo material, no depende de nada creado, no depende de circunstancias, no depende de nada material? Bueno, no sería posible si no fuera espíritu. ¿Sí? Él estaría limitado a circunstancias o estaría limitado incluso a las cosas creadas. No es el caso. También otra implicación es que si Él no fuera espíritu, tampoco sería inmutable. Fíjense, Malaquías 3:6. Insisto, este es otro atributo que también vamos a ver. ¿Sería inmutable? No sería inmutable. Porque yo, Jehová, no cambio. Ahí está la inmutabilidad de Dios. No cambia. La materia afecta a aquello que contiene y entonces cambiaría. ¿Sí? La materia se degrada, se perfecciona, cambia. Entonces, este atributo de no cambiar se vería afectado si Él no fuera espíritu. ¿Sí? Finalmente, la última implicación es que gracias a que Dios es espíritu, Él también es omnipresente. ¿Por qué? Porque un cuerpo está limitado. No puede estar un cuerpo en dos lugares al mismo tiempo. Y esto mismo fue lo que expresó Jesucristo en Juan 16:7, cuando Él estaba explicando a sus discípulos. Juan 16:7. Omnipresente. Es justo lo que les estaba explicando a sus discípulos cuando les estaba hablando ya de lo que le esperaba, pero les empieza a decir, hey, espérame, va a venir el Espíritu. Él, en el momento en que encarna, se limitó, se puso límites a sí mismo en un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Espiritualmente, entonces, es que el Espíritu mora en cada uno de los creyentes. Cuando Jesús estuvo aquí, estaba limitado en ese sentido. ¿Por qué? Porque Él mismo se decidió limitar. Estando en un cuerpo, no podía estar en varios lugares a la vez. ¿Sí? Pero más aún, fíjense, esa omnipresencia tiene otra implicación o tiene una explicación en cuanto a lo que Él es espíritu. ¿Por qué? Porque no solo es que esté en todas partes, sino está aquí. Está donde estoy yo, está donde están ustedes, donde están los creyentes. Si tuviera cuerpo, no podrían estar dos cuerpos en el mismo lugar. Entonces, eso también implica que al ser espíritu es omnipresente y por eso está donde nosotros estamos. Porque somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estas implicaciones son el hecho de que sea espíritu. Vuelvo a decir, la implicación de que sea uno, de que sea invisible, infinito, independiente de todo lo demás, que sea inmutable y que sea omnipresente. ¿Queda claro? Ok. Bueno, y ahora vamos a entrar a algo muy interesante. Porque el hecho de que Dios es espíritu va íntimamente ligado